Dios te bendiga, amado hermano. Doy gracias al Señor porque cada domingo, bueno, siempre todo lo que el Señor nos da es regalo, es dádiva. Pero de manera especial agradecemos cada domingo que Él nos permite alabarle y escuchar su palabra. Dije en una ocasión que tenemos que prestarle mucha atención al encuentro mancomunado de los creyentes para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para rendir honor a Él. Jesús dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Entonces, aunque a veces no seamos conscientes de todo lo que el Señor está haciendo, cuando nosotros estamos reunidos, congregados para adorar a Dios, quiero decirle, Dios se está moviendo, Dios está actuando, Dios está obrando en los corazones. Y sobre todas las cosas, si nosotros tenemos un corazón dispuesto, pues el Señor está obrando en tu alma, en tu corazón, para bendecirte. Así que muchas gracias al Señor por eso. Estoy continuamente orando y Señor, bendice nuestra iglesia, prospéranos como iglesia, que cada hijo tuyo prospere con Dios abundantemente. Y el domingo pasado le dije a mi esposa, porque a veces hemos venido para orar aquí y buscar al Señor y orar por ustedes. A veces con nombre oramos por ustedes, por cada uno en particular. Y le dije a mi esposa, estoy orando y le dije, Señor, llena las sillas de la iglesia. Llena las sillas de la iglesia con gente que viene a alabar a Dios, que viene a buscarle. Y un domingo yo parece que este lado le gusta más a ustedes, ¿eh? Y el Señor me está llenando el lado derecho cuando me falta predicar. Lléname también el izquierdo. Hoy el Señor me está ayudando. Es una broma. Dios está obrando. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Y yo sé que Dios está haciéndolo también cuando escucho sus testimonios. Cuando me siento a hablar con algunos de ustedes, yo sé que Dios nos está escuchando y está obrando. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Colosenses. Epístola a los Colosenses. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y aquí hay algo, en esta epístola el Señor nos enseña algo de lo que significa ser cristiano. Algunas cosas probablemente son muy conocidas para ti. Tú dices, conozco esa verdad espiritual, conozco esa palabra de Dios. Quizás hay otras cosas que tú dices, el Señor me da luz y me ayuda a ampliar mi perspectiva de lo que significa ser un cristiano y de lo que implica cada paso que yo doy con Dios. En el capítulo 3 de la epístola a los Colosenses, quiero leer a partir del versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Tengan en cuenta que los capítulos, los versículos y los subtítulos que usted encuentra en la Biblia no son de la Biblia original. La Biblia original, la que fue inspirada por el Espíritu Santo, no tenía capítulos, no tenía versículos y no tenía subtítulos. Están allí para ayudarnos y al pasar los años se le incluyeron capítulos, versículos, las sociedades bíblicas, las imprentas le pusieron subtítulos para ayudarnos a estudiar la Biblia. Pero a veces las divisiones que tiene la Biblia no son tan exactas. Por eso cuando usted estudia la Biblia no se guía tan fielmente por cómo está dividida, sino presta atención a las temáticas que allí se describen. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,
y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con acción, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Invocamos tu santo nombre en esta tarde ya y te pedimos tu bendición. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas bien, no solo a través de las alabanzas y de la comunión con otros creyentes, sino que también nos hagas bien a través de tu palabra. Señor, necesitamos comprender más y más las Sagradas Escrituras. Necesitamos, Señor, interiorizarlas y necesitamos que tú nos ayudes para poder obedecerlas, para ponerlas en práctica. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada persona que llegó a este lugar, obra en todos nosotros. Estamos muy necesitados de la obra tuya. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos asistas con tu palabra, que tú nos confortes, que tú también nos des la luz que necesitamos. Que aquellos, Señor, impedimentos humanos o espirituales que hay para que nosotros no recibamos tu palabra, tú los quites. Que tú intervengas y aquellos que llegaron aquí con preocupaciones, aquellos que llegaron con cargas, aquellos, Señor, que tienen asuntos que estorban su mente, su reflexión, pedimos que tú obres para que podamos recibir tu palabra. Quita los impedimentos. Reprende la obra espiritual maligna, toda obra satánica, y que nosotros podamos ser receptores, que podamos entender, que podamos asimilar lo que tú quieres. Bendice a alguien de una manera muy especial. Haz tu obra. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, amado, aquí hay algunos términos bíblicos que no son, creo yo, algunos términos bíblicos que nos son bastante familiares, porque en varias ocasiones he predicado en algunos, enfatizando algunos de estos términos bíblicos. Aquí en Colosenses capítulo 3 se implica que hay dos muertes, y así titulé uno de mis mensajes. Hace como 2 años atrás prediqué un mensaje, si mal no recuerdo, titulé Las dos muertes. Y hablé que hay que casi siempre la muerte tiene connotaciones negativas. Casi siempre cuando hablamos de la muerte pensamos en algo negativo, en algo feo, en algo triste, en algo que produce malestar. Y entonces, pero dije que también hay una muerte que la Biblia presenta, una muerte que tiene una connotación positiva.
Y entonces, aquí en este texto bíblico se implican estos dos tipos de muerte cuando la Biblia dice, esta primera expresión del versículo 1 de este capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, dice aquí la Biblia, se le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y el Espíritu Santo también nos dice a nosotros, nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, el que ha resucitado anteriormente, ¿cómo estuvo? Muerto. Entonces, la Biblia dice que la situación espiritual de los hombres sin Dios es de muerte. Pero aquí está diciendo que los creyentes, los cristianos de Colosas, habían resucitado, habían experimentado una resurrección de tipo espiritual. Y entonces, eso que la Biblia le llama en términos de resurrección es también lo que comúnmente conocemos como conversión. Convertirse es una resurrección espiritual. ¿Qué cosa es convertirse? Llegar a ser cristiano, llegar a ser hijo de Dios. Entonces dice, si ustedes han resucitado espiritualmente, de verdad, se le dice a los colosenses, se nos dice a nosotros, si habéis resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Hablamos en uno de los mensajes, decíamos, un muerto no tiene aspiraciones, ni tiene planes, ni tiene deseos. No sé si alguien se acuerda que lo dijimos en una ocasión, ¿verdad? Usted no va ahí al cementerio y encuentra a alguien que dice, ay, yo tengo la aspiración de ir a la universidad. No, los que están ahí no tienen aspiraciones, no tienen deseos, no tienen planes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos que no conocen a Dios, no tienen aspiraciones para Dios. Están muertos respecto a Dios. No hay interés por Dios. Por eso nosotros necesitamos que la gente que llega a la iglesia tenga un encuentro con Dios, porque si no, no le va a interesar las cosas de Dios. Dice, no, ese culto a mí no me interesa, eso que está hablando ese hombre no me interesa, oración, eso no me interesa, que hay que abandonar la vida vieja, no me interesa. Pero, dice aquí la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué pasa? Buscad las cosas de arriba. Eso quiere decir que entonces usted experimenta una resurrección para Dios. Y entonces no tenía interés en Dios, pero ahora despierta a un interés por las cosas de Dios. Y de pronto dice, ay, me gusta estar en el culto, me gusta la palabra de Dios, me gusta la oración, me gusta las alabanzas cristianas, me gusta todo lo de Dios. Eso quiere decir que la persona ha tenido un encuentro verdadero con Dios, una conversión, una resurrección espiritual. Y entonces esa persona empieza a tener inquietudes con relación a Dios. Sigue diciendo aquí, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que tiene interés en Dios, en su palabra, en todo lo que viene de Dios. Ahora, pero mire usted la paradoja. ¿Usted sabe lo que es una paradoja? Una aparente contradicción o algo contradictorio. Dice el versículo 3, porque habéis muerto. Pero se dijo, si pues habéis resucitado, y ahora dice, porque habéis muerto. Porque comencé diciendo que había dos muertes. Y entonces aquí dice, porque habéis muerto. Ahora, la muerte es con relación al mundo, a Satanás, a las cosas que no son de Dios. Fíjate lo que pasa en un auténtico cristiano. Alguien que es un verdadero cristiano experimenta una resurrección espiritual que lo pone a sintonizarse con Dios, lo pone a buscar a Dios, lo pone a interesarse en Dios. Y ahora está resucitado para Dios y muerto para las cosas del mundo. Por eso, yo estuve en una ocasión en un lugar y pasó una fiesta. Pasó una fiesta andante. Era una fiesta y todo el mundo iban haciendo algunas cosas que no son agradables a Dios. Y entonces una persona que estaba en una iglesia me dijo que tenía una gana de meterse en el fetecún aquel. Y entonces me dice, ¿y tú no tienes deseo de meterte? Y yo, no, es que a mí no me gusta eso. Y entonces digo, no me vayas a decir a mí que a ti no te gusta eso. Y no me gusta. A mí me gusta lo de Dios. Esa persona estaba asistiendo a la iglesia, pero esa persona interpretaba que ser cristiano es reprimirse y ir en contra de lo que le gusta. Pero ser cristiano, lo que pasa es que usted experimenta un cambio, una resurrección, que lo que le gustaba antes, ahora no le gusta.
Y lo que antes no le gustaba, ahora le gusta, que es las cosas de Dios. Entonces ser cristiano no es que tú te reprimas, te angusties, te andes con una boca de 8 y 20, estés triste, estés acongojado. No. Ser cristiano es alguien que empieza a disfrutar las cosas de Dios. Y su deleite, y su paz, y su bendición está en Dios. Y yo creo que algunos de ustedes me pueden entender que cuando hay algunas cosas que usted hacía, y ahora usted está en ese círculo de pronto, y pasan esas cosas, y usted dice, me voy. Porque ya allí usted no se siente realizado. Ahí usted no se siente bien. Porque eso, por supuesto, no quiere decir necesariamente que todo cristiano ha muerto a todo lo del mundo. La conversión empieza a obrar una muerte al mundo. Pero no quiere decir que ahora usted dice en esta mañana, bueno, yo tengo dudas acerca de mi conversión porque hay todavía cosas que a mí que son tentación, que todavía pueden ser atractivas. Bueno, quiere decir que tú necesitas avanzar con Dios. No necesariamente no quiere decir que no eres cristiano auténtico. Ahora, mira cómo dice tu Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, eso habla de la futura experiencia de los creyentes con Dios. Ahora quiero que miremos la Biblia, cómo la Biblia habla ahora de la muerte que experimenta el cristiano, que es una muerte que se manifiesta junto con la resurrección. Ocurre las dos. Resucitas para Dios y mueres para las cosas del mundo. Eso no es algo que nosotros nos proponemos por nuestra fuerza. Eso es un milagro de Dios en nuestro corazón. Es un milagro de Dios en nuestra alma. Es un milagro de Dios en nuestro interior. Si usted dice, bueno, a mí las cosas de Dios, no me interesan las cosas de Dios. Yo no tengo inclinaciones a las cosas de Dios. Bueno, entonces necesitamos decirle, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque otra manera de hablar de la conversión es un nuevo nacimiento. La Biblia usa muchas imágenes para referirse a la conversión. Una es esta que encontramos aquí. Ser cristiano es una resurrección. Ser cristiano es un nuevo nacimiento. Ser cristiano es una liberación de la esclavitud. Ser cristiano es un lavamiento. Es un baño espiritual que Dios produce, que quita la inmundicia y la suciedad. Y entonces los términos que está usando aquí es resurrección y muerte. Resurrección a las cosas de Dios. Y en estos versículos la Biblia habla de cosas que un cristiano llega a comprender y llega a interpretar se me olvidó la palabra. Llega a interpretar lo negativo de la maldad y del pecado. Llega a interpretar lo destructivo que es el pecado. Es por eso cuando Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera después de su ida al cielo, cuando el Espíritu Santo viniera, Él convencería al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, esa es una obra que hace Dios convenciendo y que nosotros llegamos a interpretar lo malo que es el pecado. El pecado destruye la familia, el pecado destruye tu vida, el pecado destruye la paz de la gente, el pecado destruye la conciencia de la gente. El pecado destruye las amistades. El pecado hace que los padres destruyan a los hijos, que los hijos destruyan a los padres. El pecado arrasa con la sociedad y convierte en un caos el mundo. Pero, ¿tú crees que el mundo cree que el pecado es eso? No sé, están ahí deleitándose en eso. ¿Y por qué ellos están deleitándose en eso? Porque ellos dicen que el pecado es bueno, que el pecado es positivo, que el pecado produce placer, que el pecado produce gozo. Y entonces ellos van corriendo a practicar el pecado. Porque Satanás ha logrado obrar en la conciencia de los hombres para que
Es muy difícil interpretar al pecado como malo y bueno a la misma vez. Y si tú interpretas que el pecado es bueno, tú no puedes pensar que Dios te va a destruir. El pecado produce placeres temporales y goces temporales, pero el pecado es destructivo. El pecado acaba con nuestra vida. Hemos logrado, el pecado destruye toda nuestra alma y todo nuestro ser. Entonces dice la Biblia aquí, en el versículo 5, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: a los que han resucitado espiritualmente, a los que han resucitado con Dios, les dice, ¿hacer qué cosa? Morir. Hacer, esa es una orden divina. Que los que son cristianos auténticos, dice, a los cristianos de Colosa, a los cristianos de esta iglesia cristiana, el Señor nos dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir es una orden de Dios, pero no es una orden para que tú dependas de tus recursos. No, esto es por la fuerza de voluntad. ¿Se acuerda que le hablamos de eso? Por la fuerza, no es por la fuerza de voluntad. Hay un mandato de Dios porque nosotros somos responsables de deshacernos de la vieja vida, pero es según la fuerza de Dios. Algo que reemplaza todo lo pecaminoso, la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 6. Pero en Gálatas capítulo 6 no habla del fruto que tú puedes producir, no habla del fruto que tú puedes lograr, habla del fruto del Espíritu. Entonces es algo que viene del Espíritu. El fruto de la mata de mamey es mamey y no es tu fruto, es el fruto de la mata de mamey. Entonces el fruto del Espíritu Santo es lo que el Espíritu de Dios logra en tu vida, es lo que Él hace en tu vida milagrosamente. La Biblia dice, hacer pues morir lo terrenal. Le está diciendo que todo eso que es negativo, que no es que a Dios le conviene, no es que solamente a Dios le conviene que tú lo dejes, que nos conviene a nosotros, porque eso destruye nuestra vida. Eso destruye la vida de nosotros y destruye todo el futuro que podamos tener con Dios. Entonces dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira, el último pecado que nombra aquí, una nueva perspectiva de la idolatría. Las avaricias también. Esto habla, este es un resumen. Este no es todo lo que pueda existir de maldad en el mundo, sino que este es un resumen de algo de lo que Dios dice que debe morir en nosotros. Debe morir y debe ser eliminado. Y viene y debe ser eliminado porque nos mata. Pero también dice la Biblia que la complacencia que el cielo pueda sentir para ti, para tu familia, el gozo que el cielo pueda sentir para favorecernos, dice que se va y lo que acontece es la ira de Dios. Hay gente que dice que Dios no tiene ira. ¿Tiene ira Dios? Vamos a mirar la Biblia. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta ira, por supuesto, hay una ira, y lo vamos a ver ahora, hay una ira que no nos conviene. Una ira que es también otra de los pecados que tenemos que deshacernos. Pero hay una ira que viene de Dios, que es santa, y la ira santa de Dios es contra aquello que te destruye y destruye la relación de Él, tuya con Él. Hay ira santa. Y nosotros podemos en un momento lleno del Espíritu Santo poder tener una ira santa, una ira que está bajo control, una ira que no hará daño y una ira que solamente se manifiesta contra lo que a Dios le desagrada. Esa es la ira. Esta ira dice que se manifiesta en Dios cuando hay algo que le destruye a usted. Dios se aira cuando está el pecado. Tenemos manifestaciones en el Antiguo Testamento abundantes de juicio de Dios contra el pecado. Hay juicios de todo tipo.
castigos de Dios. Los juicios son los castigos de Dios sobre aquello que destruye el mundo, la creación de Él, destruye las familias, destruye a los seres humanos. Entonces dice la Biblia que si no hacemos morir lo terrenal, que se desata la ira de Dios. Nosotros, aquí yo estoy convencido que nosotros no queremos que del cielo haya ira, sino que el cielo pueda decir de nosotros, como dijo del Señor Jesús en su bautismo. ¿Ustedes se recuerdan las palabras cuando el Señor Jesús estaba bautizando? Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo. Hay gozo, hay bendición en el corazón de Dios. ¿Cómo podemos nosotros producir alegría en Dios? Obedeciendo. Apartándonos de esto, que es lo que la Biblia nos recomienda en este versículo. Dice la Biblia en el versículo 7. Ahora mira lo que dice, que a qué etapa perteneció el pecado. ¿A qué etapa perteneció cuando estábamos muertos para Dios y vive para el mundo? Dice el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mira qué lindo está esto. Y esto nos enseña qué cosa también es ser cristiano. Porque ser cristiano es una resurrección que nos sintoniza con Dios. Y ser cristiano nos pone a andar en un nuevo camino, en el que hay un antes y un después. Aquí dice, en las cuales vosotros anduvisteis. ¿Cuándo es eso? En el pasado. Eso pertenece a otra etapa. No es la etapa presente. Alguien me estaba comentando de un lugar donde se estaba, digo yo, supuestamente hablando de la Biblia, y entonces la persona que estaba exponiendo la Biblia dice que la gente que está con Dios, que está en la iglesia, es lo mismo que lo que está en el mundo. Tiene los mismos problemas, actúa de la misma manera. Y bueno, hay gente que puede estar en la iglesia así, pero el cristianismo significa una vida nueva. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Dice primero, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. es un chapucero que tiene la vida que tenía antes. No dice así, dice, nueva criatura es. Entonces, ser cristiano significa que Dios ha obrado un cambio y que te esperan otros. Y que me esperan otros. Amén. Porque no hay nadie que se sale de allí. No, que tú dices que me estás predicando, estás por arriba. No, tú estás necesitado y yo también. Somos una nueva criatura y nos aspira un camino de crecimiento en Dios. Lo dice la Biblia. Entonces, ser cristiano no puede ser lo mismo que tú eras, porque entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder milagroso de Dios? ¿Dónde está el actuar divino? Ese Dios que decimos que ha hecho maravillas en el mundo físico, intervenciones poderosísimas, y no puede obrar en nuestra persona. Y no puede obrar en nuestra situación de pecado. Y no puede obrar en lo que fuimos antes. Nosotros creemos en un Dios de milagros. Y ser cristiano es un milagro, en la que Dios nos hace nueva criatura. Hay personas que he conocido estando en el camino viejo. Y después de años me lo he tropezado en el camino de Dios. Y he entablado algunas conversaciones. No me ha dicho, soy cristiano. Pero yo digo, ¿qué le ha pasado a esta persona? Y yo estoy sorprendido de cómo me habla, de lo que está diciendo y de su proyección en la vida. Después he entendido, porque en algún momento la conversación me ha dicho, me entregué a Cristo. Puse mi vida en Cristo. Dios está obrando en mi vida. Nosotros queremos manifestaciones de Dios de todo tipo. Yo quiero manifestaciones de Dios de todo tipo en mi vida. Hay una manifestación del poder de Dios que es primaria a todo tipo de manifestación, y también es primaria a que nosotros podamos ser usados por Dios. Bueno,
digo como vasijas limpias. Dios quiere usarte, Dios quiere usarme. Pero Dios nos va a usar como instrumentos de justicia y de bendición en la medida en que Él nos cambie. Porque abandonar esto terrenal que está hablando aquí la Biblia significa que Dios tiene acceso a tu vida. Cuando eso está en la vida de nosotros, significa que Dios no tiene acceso a toda nuestra vida. Si nuestra mente está llena de cosas que a Dios no le agradan, nuestra mente es usada por otra cosa que no es Dios, su Espíritu y su palabra. Si nuestras acciones, si nuestras actitudes, si nuestros oídos, si nuestro andar, si nuestro interés y nuestro propósito no funciona para acercarnos a Dios y para buscar más de Él, pues quizá otro está usando. La Biblia nos enseña que al final de todo, Dios es tan grande que hasta el diablo es instrumento de Dios. Pero eso no quiere decir, vamos, conviértanse el diablo para que sean instrumentos como el diablo lo es. De ninguna manera, porque el diablo le espera un final fatal. Pero hay instrumentos, la Biblia lo dice, hay instrumentos de honra y de deshonra. Los hijos de Dios que se llenan de Dios son instrumentos de honra. Y entonces hacer morir lo terrenal significa que Dios tiene acceso a todo lo tuyo. Cuando tú empiezas a sacar esto que a Dios le deshonra, Dios empieza a tener acceso a todo lo tuyo. A tu mente, a tu corazón, a tu vida. Y entonces tú tienes acceso a todo lo de Dios. Por eso un cristiano que abandona esto es más poderoso en la oración. El Espíritu de Dios se manifiesta con más regularidad en su vida. Porque ha puesto a disposición de Dios todo lo que tiene. Y dice aquí la Biblia, versículo 7, vuelvo a leer, dice, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿En qué cosas? En las que mencionó en el versículo 5. Dice el versículo 8. Pero ahora, ¿qué cosa es ahora? Este momento. Ahora es, dice la Biblia, ahora es la vida resucitada. La vida con Cristo. Perdón. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y por eso les dije que el versículo 5 que leímos, que menciona algunas de las cosas que a Dios no le agradan, no eran todas, porque ahora dice, también añade, ahora en la nueva vida que Dios nos concede, también dejen estas cosas, ahora en la nueva vida. Es decir, si soy cristiano, si soy hijo de Dios, si yo pertenezco a la familia del Creador del cielo y la tierra, hay algunas cosas que nos conviene dejar. Mira cómo dice la Biblia en este versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjate tú que hay un despojo cristiano. ¿Cuál es el despojo cristiano? Abandonar lo que a Dios no le agrada. Dice, despojado del viejo hombre. Algunas de esas cosas nosotros podemos tener lucha en el presente con ellas, con todo esto que ha mencionado. Seguro que sí. Seguro que sí. Algunas cosas, quizá yo ahora mismo, mientras la leía, pienso en algunas. Dice, Señor, yo necesito que tú trabajes en algunas de estas situaciones. Mira, vuelvo a leer, dice, hay ira descontrolada. Esta no es la santa de Dios. Dice también, enojo. Si permanece la ira y el enojo, puede que en nosotros haya amargura. ¿Tú sabes quién es el más dañado cuando eso está? La gente que está alrededor la dañamos, pero los más dañados somos nosotros, por eso salen úlceras en el estómago. Dice malicia, la persona que siempre está calculando para sacar algún provecho, para engañar a alguien. Dice también blasfemia, cuando pronunciamos también contra las cosas de Dios. Dice también palabras deshonestas de vuestra boca.
Y también dice la mentira, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Hay muchas cosas que nosotros estamos esperando, yo sé. Yo siempre pongo esto en paralelo, esta verdad de la palabra de Dios, con muchas cosas que nosotros anhelamos en nuestra vida. Es lindísimo pensar en las manifestaciones del poder de Dios. Me gusta eso. Pero para que nosotros podamos experimentar grandes cosas de Dios, nosotros debemos pensar en qué le interesa a Dios. ¿Cuándo Dios puede pensar en lo tuyo? Tú dices, yo estoy pensando en Dios y yo estoy tratando de agradar a mi Padre Celestial. Y lo que a Él le deshonra, yo quiero quitarlo. Y Dios dice, yo quiero escuchar a mi hijo en lo que Él necesita. A mi hija. Yo quiero hacer un milagro para él, para ella. Yo quiero hacer un cambio. Pero nosotros estamos diciendo, ¿qué le interesa a mi Dios? En esta mañana nosotros podemos decir, yo estoy buscando de Dios porque yo necesito que Dios escuche mi oración. Y digo, amén. Pero tú piensas en qué Dios está demandando de nosotros. Tú piensas qué Dios quiere de mí en este momento. Bueno, ¿habrá algo que el Señor quiere que nosotros nos deshagamos de eso porque no conviene a nuestra vida? Despójate del viejo hombre. El viejo hombre, aunque le interesa a Dios, te hace bien a ti y a mí. Salir del viejo hombre, que es la antigua actitud cuando estamos muertos para Dios, nos hace vivir, nos hace entrar en bendición. Yo he tenido amargura en mi vida. ¿Qué daño me hace? A veces no me ha dejado dormir la amargura. Alguna insatisfacción, algo que no convenía o algún sentimiento que había contra alguien. Yo he comprobado que me hizo más mal a mí. Hay personas que a veces cuando nosotros tenemos algún sentimiento negativo, ellos ni saben nada de eso, ni les interesa, ellos andan en su mundo. Y tú andas recomido del hígado. Y tú andas incómodo. Y no vives y no sonríes. Todo lo que Dios nos dice, todo lo que Dios nos dice, este Dios de la Biblia, todo lo que Él nos dice te conviene. Le agrada a Él y tú puedes hacerlo y Señor, yo quiero hacerlo para sacarte una sonrisa. Pero te conviene a ti más que todo. Me conviene a mí más que todo. Cualquier cosa que nosotros hagamos, este despojo es por el poder del Espíritu Santo. Este es el poder de la acción de Dios sobre un alma. Ahora no es despojarte y quedarte neutro, porque la neutralidad no existe. Hay gente que cree que dice que se estancó en el cristianismo. Yo quiero decirle que no hay estancamiento en el cristianismo. No hay estancamiento. O tú avanzas o retrocedes. Te despojas para revestirte o estás en el hombre viejo. La Biblia aquí dice en el versículo 10, dice la parte final del 9 y el 10 dice, despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. ¿Cuándo nosotros montamos bicicleta? ¿Montas bicicleta? Cuando te montas la bicicleta, o das pedal y vas para adelante o vas para el piso. Entonces, en el cristianismo, te montas para avanzar o vas por el piso. Abandona el viejo hombre para revestirte de lo nuevo de Dios o vas para el piso. No hay nadie que haya estado avanzando con Dios. Escúchame bien esto. No hay nadie que está avanzando con Dios. Y entonces llega un momento donde dejó algunas actitudes malas. Dejó algunas maneras de pensar. Dejó algunas prácticas. Dejó algunas maneras. Dejó algunas palabras. Y entonces dejé de avanzar con Dios. Dejé de crecer. Y entonces, pero ya no es que volví a tomar las palabras. Eso existe. No. El que para de avanzar retoma lo viejo. No hay nadie que dice, óigame, ya estoy teniendo un tiempo de oración más prolongado, pero dejé de avanzar. Pero no, estoy teniendo ese tiempo. No, si dejaste de tener ese tiempo, si dejaste de avanzar con Dios, dejaste de tenerlo. Entonces, y en el mundo dinámico en el que nosotros vivimos, no hay nada estancado.
Tú dices, las sillas de la iglesia están iguales, pero esas sillas, a lo mejor si nosotros pudiéramos comparar una nueva de la tienda y la pusiéramos del lado, dices, esa está churrosa. Ya le veo la tela que no está buena. Le veo la pintura que de las patas que ya no está tan negrita cuando la compré. Porque todo en este mundo está en movimiento. Y lo que no avanza retrocede. Y lo que no es constructivo es destructivo. Y lo que no va en triunfo va en derrota. Y cuando un cristiano no se despoja y se reviste de Cristo continuamente, se reviste de lo que Dios tiene, se reviste de lo nuevo, vas en retroceso con Dios. La vida cristiana tiene que acompañarnos un continuo crecimiento. La Biblia dice, y revestidos del nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó. ¿Tú sabes cuál es la imagen del que lo creó? La imagen de santidad, la imagen de una correcta persona. Podemos conocer nosotros en la Biblia, allá en el acto creativo de Dios. Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Tú sabes que usted y yo somos la corona de la creación. Somos lo más sublime de la creación de Dios. No hay nada. Fíjate que el capítulo 1 de Génesis. ¿Cuántos han leído el capítulo 1 de Génesis? Amén. Que leer la Biblia todos los días. Capítulo 1 de Génesis habla de la creación y menciona toda la creación de Dios. Y la menciona ahí en poquitos. Pero el capítulo 2, Dios se tomó el trabajo de inspirar a Moisés para que nos dejara específicamente cómo fue contigo y conmigo, cómo fue con los seres humanos. Y entonces hay detalles. Dice la Biblia que Dios creó ahí, dice ahí que creó un muñeco de fango, de lobo. Creó ahí como una estatua. Y dice que sopló en él aliento de vida. Pero Dios no tiene un sistema respiratorio como el tuyo y el mío. Dios no necesita del aire. El aire es creación de él. Lo que él sopló fue su ser espiritual. Cuando él sopló, lo que estaba incorporando es lo que es él, un ser espiritual. Y por eso nosotros somos también seres espirituales. Tienes una parte material y tienes una parte espiritual. Y en la parte espiritual está la personalidad, está la imagen y semejanza de Dios. Porque la imagen y semejanza de Dios no es la imagen física. Porque Dios es espíritu. Dios es un ser incorpóreo. Dios es un ser invisible. Lo dice la Biblia ampliamente. Entonces, ¿cuál es la imagen y semejanza? Bueno, las capacidades y los atributos como persona que tú tienes. Tú tienes atributos como persona. Atributos que no tienen los animales. Atributos que no tiene ningún árbol, ninguna planta. Atributos que no tiene una piedra. Atributos que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando los hombres pecaron y decidieron desobedecer a Dios, hicieron todo lo que la Biblia dice: avaricias, pasiones deshonestas, ira, maldad, todo esto. ¿Sabe qué es lo que pasó? Nosotros empezamos a trabajar en un nivel inferior. Y por eso, como tengo un amigo que dice, comúnmente dice, que usted ve ahí al puerco y ve a la gallina, y no hay nadie que dice: mire ese puerco cómo está. Ese puerco necesita ser más puerco. Ni esa gallina necesita ser más gallina. Ni ese conejo necesita ser más conejo. Pero de nosotros, ¿tú sabes qué se dice? Necesitamos ser más humanos. ¿No lo has oído? Sí. Necesitamos ser más humanos. ¿Por qué? Porque aquello humano que viene del soplo divino que nos hizo a imagen y semejanza, lo hemos perdido. Y empezamos a funcionar al nivel animal. El pecado nos pone a funcionar como animales, como seres irracionales, como gente que no puede comunicarse, como gente que no puede avanzar, como gente que no puede dialogar. Y revestirse del nuevo hombre, dice aquí, es conforme a la imagen del que lo creó. Quiere decir que la potencia en la personalidad que tenía Adán y que nosotros hemos perdido producto de la maldad, en el Evangelio, en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, lo podemos adquirir. Gloria a Dios. Hay muchas capacidades que usted y yo perdimos. Cuando el hombre pecó, se desfiguró la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y nosotros somos imagen y semejanza. Quiero añadirte. Aquí dice, mira, vuelvo a leer este versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué cosa? ¿Se va qué? Renovando. Entonces el cristiano es
una renovación milagrosa, transformación, un revestimiento. Y es volver a adquirir aquellos atributos que Dios puso en nosotros. Que el pecado puso borroso, que el pecado desfiguró en nosotros. No lo eliminó, pero lo dañó. El pecado ha dañado la imagen de Dios en nosotros. Y la imagen de Dios en nosotros es individual y es colectiva. Tú como persona, yo como persona tengo que tener la imagen de Dios en mí. Pero la imagen de Dios también es como iglesia. Por eso la Biblia habla que la iglesia es como la novia de Cristo, dice la Biblia. La iglesia colectivamente, como pueblo de Dios, tiene que exhibir la imagen y semejanza de Dios. Usted sabe que Dios es un ser, usted sabe que Dios es individual y colectivo al mismo tiempo. ¿Cómo saben eso? Dios es una persona y Dios también es tres personas. Dios es un ser, tres personas. Dios es uno y es tres. Y en Dios se manifiesta la individualidad y la colectividad. Y entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son Dios. Pero en la Trinidad no hace falta policía. No hace falta ubicar a nadie. No hace falta reprender a nadie. En la Trinidad, el Padre sabe cuál es su lugar, el Hijo sabe cuál es su lugar, el Espíritu Santo sabe cuál es su lugar y se comporta en una plena armonía. Y entonces, cuando el pueblo de Dios individualmente manifiesta la imagen de Dios, también la manifiesta colectivamente. ¿Por qué? Porque llegamos a ser un pueblo de armonía, un pueblo de amor, un pueblo que sabe comportarse, un pueblo que es paciente, un pueblo que es amoroso, un pueblo que ama al otro y le respeta y le cuida. Entonces la obra de salvación y de renovación del nuevo hombre es para una salvación individual y hay un sentido colectivo. Siempre decimos, la salvación es individual. Eso es verdad. En el sentido de que tú eres el que tiene que creer, tú eres el que tiene que arrepentirte de tus pecados, pero es para una relación sana. Porque entramos en relación con Dios y entramos en relación unos con otros. ¿Tú sabías? Salvación no es para aislarse. Por eso el cristiano que quiere vivir como Robinson Crusoe. Es así, ¿no? El que estaba en la isla. Ahí solo. El cristianismo no es para vivirlo solo. Es verdad que tenemos muchas cosas que limar uno entre otros. Muchos traumas que yo tengo que salir, muchos traumas que tú tienes que salir, que es la sanidad que Dios opera por la conversión y por el crecimiento cristiano. Revestirse del nuevo hombre, la sanidad que Dios opera. El que quiere salirse de la comunidad puede poner en evidencia su salvación. Revestidos para exhibir la imagen de Dios en lo individual y en lo colectivo. El nuevo hombre es un hombre que sabe vivir uno con otros, que vive en comunidad, que puede vivir con la familia que tiene, que puede vivir con los amigos que tiene, que puede vivir en la iglesia. Dice la Biblia, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque tú sabes que esto es avanzando con Dios, avanzando. Y este conocimiento es el conocimiento de la experiencia que Dios nos da. Hay dos tipos de conocimiento. Hay gente que conoce de Dios y ese conocimiento es referencial. Oye, que la gente dice, no, Dios, hay un Dios en el cielo, hay un Dios en la iglesia, Dios, la Biblia, Dios. Y entonces tienes referencia de Dios. Y dice, sí, me gusta Dios. Pero hay un conocimiento que es de la experiencia. No es referencia. No es que tú oíste que te dijeron, sino que ahora tú lo experimentas. Y este conocimiento pleno al que avanzamos es un conocimiento experiencial. Un conocimiento que tiene que ver con vivencias. Usted se acuerda de unas palabras que tuvo Job. Job experimentó una prueba tremenda. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Léanse la vida de Job. Entonces Job, esa experiencia amarga de prueba, de lucha, de pérdidas,
de desastre familiar que provocó Satanás lo llevó a depender más de Dios, a consagrarse más a Dios. Y entonces dijo un día al final de su carrera, dijo, de oídas te había oído, mas ahora. Entonces eso ilustra lo que estamos. El conocimiento no es el que de referencia que tú oyes que hablan de Dios, no es el que tu vivencia con Dios, que tú dices, no es que yo oigo de Dios, es que yo conozco a Dios. Yo lo he experimentado, yo tengo un testimonio. Mucha gente puede decir, no, que eso no se puede, pero yo lo he experimentado. Y con lo he experimentado, yo doy testimonio de una vivencia. Entonces, ser revestidos del nuevo hombre y esta imagen y esto que Dios va haciendo es un conocimiento en la experiencia con Dios, en lo que debemos avanzar continuamente. Por eso, mira, la religión es una cosa muerta, es una cosa rutinaria, es una cosa que mata, pero el cristianismo es algo dinámico, es alguna vivencia, es entrar en armonía con Dios, es sentir a Dios, es ver las maravillas de Dios continuamente. Pero es necesario que nos revistamos, abandonando y abrazando, abandonando lo viejo, abrazando lo nuevo, abandonando lo que no es de Dios, abrazando lo que es de Dios. Porque tú dices, ay, yo quiero a Dios metido en mis cosas, en mi negocio, en mi familia, en mi vida. Bueno, mira la receta. Suelta lo viejo, coge lo nuevo. Revístete del nuevo hombre, creado en Cristo, milagroso. Es un hombre. Tú sabes que mira, todo el vocabulario cristiano, todo el vocabulario de la Biblia, los políticos y los filósofos y los sociólogos lo han cogido para ellos, y los cristianos dejaron que se lo robaran. Porque muchos socialistas en Latinoamérica están hablando de un nuevo hombre y un nuevo mundo. Pero ¿dónde tú te crees que viene eso? Allá Fidel en Cuba decía que estamos creando un nuevo hombre, que lo que hizo fue destruirlo completo. Y junto con el hombre del país, todo se lo llevó del aire. Pero ¿qué cosa es ese vocabulario del nuevo hombre? Eso es de la Biblia y eso es Dios. Y no es creándolo según la fuerza humana. Es creándolo según el poder de Dios. Y el nuevo mundo, que ellos dicen, no es posible un nuevo mundo. Sí, pero sin Cristo no hay Dios. Escucha para allá. Sin Cristo no hay nuevo mundo. Por eso en la epístola del apóstol Pedro dice que los hombres han desechado la piedra angular. La principal piedra del ángulo. Los hombres es una metáfora de la construcción. Y lo que está diciendo, los hombres construyendo el mundo, construyendo la sociedad, construyendo la educación. ¿Tú sabes qué desecharon? La piedra angular. La piedra, la única piedra sobre la que se puede fundar un futuro. Cristo. Eso lo dice el apóstol Pedro, léelo después también ahí. Cristo es la piedra angular. Para que haya futuro, si Cristo es quitado, entonces por eso la iglesia se fundamenta sobre el Señor Jesucristo y sobre el poder de Dios. Y nosotros sí creemos en un hombre nuevo, pero el que Cristo hace. Por eso aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la Biblia, porque somos hechura suya. Está hablando de los cristianos. Somos hechura. Fíjate, ser cristiano es que el Señor te haga. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso es Efesios 9, 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que el cristiano exhibe otras acciones, otro comportamiento, otra manera. Eso es lo que Dios hace. Ahora terminando aquí en Colosenses, porque ya veo algunos asustados. Dice la Biblia que como lo que Dios hace en los creyentes es común a todo hijo de Dios, hay lazos y puntos de contacto. Ya en el cristianismo, el hombre que está en Dios, no hay distinciones de este mundo. Todo pertenece a la familia de Dios. Por eso dice el versículo 11,
donde no hay griego ni judío, habiendo circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo Jesús es el todo y en todo. Mira qué lindo esto. Y mira qué cosa más linda. Ya aquí, en Cristo Jesús, mira, ya no eres ni nicaragüense, Víctor, ¿verdad? No es ni Hugo colombiano, ni cubano, ni español, ni americano. En Cristo somos una hechura de la ciudadanía del cielo. Amén. Tengo amigos que dicen que en la iglesia se quedó tremendo problema porque había muchos hermanos de mucha nacionalidad, hicieron una comida y se fajó la gente porque las comidas eran diferentes y uno cogieron esto y uno cogieron otro y se fajó la gente. Y dice, tenemos que enseñarle que en el Señor, ¿qué somos? Uno. El Señor borra esas diferencias y somos miembros de la familia de Dios. Eso no es lindo. Qué maravilla que tú no entras diciendo, no, es una iglesia de cubanos, es una iglesia nicaragüense, es una iglesia colombiana, es una iglesia... No, ese es el pueblo ¿de quién? De Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí lo dice, y dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Fíjate que tenemos que tener una vestimenta que nos distingue. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y mira esto, de escándalo lo que dice aquí. Porque nosotros todos venimos deformados del pecado. Yo y tú, todos. Y entrar en la familia y empezar que Dios nos moldee, implica a veces soportar. Lo dice la Biblia. Mira aquí, versículo 13. ¿Cerraste la Biblia? Soportándonos unos a otros. ¿Y qué cosa dice? Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Qué lindo es el perdón de Dios. Yo estaba pensando en las personas que me han herido. Pero esas personas jamás me han herido a mí como yo hería al Señor. Y lo herimos de tal manera que lo clavamos en una cruz. ¿Habrá alguien que no pueda ser perdonado por nosotros cuando tú has recibido el favor del cielo? Amado hermano, eso son cosas que implica revestimiento del nuevo hombre. Qué maravilla si somos la iglesia del perdón también. Sí, porque me estaban diciendo también que la gente se va fácil de la iglesia en la que el Señor le puso. Si es de Dios y anda con Dios. Si es una iglesia fiel a la palabra de Dios. Pero tiene un roce, dice me voy, pero en el trabajo le machucan y le dan leña y todo, y no, se va. ¿Por qué nos vamos a ir de la iglesia donde el Señor nos puso? ¿No es verdad? Allí dice soportando, paciencia, mansedumbre, sanándonos. Y si tú sabes que eso es de Dios, es mejor estar con Dios en el lugar que Él nos ha colocado y colaborando con esa causa de Dios. El Señor tiene planes con nosotros. El Señor tiene planes contigo. Si puedes haber resucitado con Cristo, enfócate. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, hay cosas que me han dañado. Yo quiero caminar contigo. Hay cosas que a veces me han herido, pero yo quiero caminar contigo. Y tú me estás diciendo, podemos decir en esta mañana, tú me estás diciendo, Señor, que hay cosas que no conviene que estén en mi vida, porque producen ira en ti, producen destrucción en mí. ¿Qué será lo que el Señor quiere que nosotros quitemos? Porque todos nosotros tenemos áreas vulnerables también. ¿Sí? Digo, porque
como dijo alguien que había muchos cristianos L en la iglesia. ¿Qué cosa es cristiano L? Que cuando está recibiendo la palabra dice, mira que bien le queda a aquel que está allá. Todo es, mira, ¿para qué? Nada es para él. Pues la palabra de Dios, ¿para quién es? Para todos nosotros. Y entonces tú dices, caramba, hay algo que me toca de la palabra de Dios. Porque hay áreas vulnerables en mi vida. Y a lo mejor tu situación no es la de tu hermano, la de tu hermano es otra. Pero tú no puedes mirar por encima del hombro a tu hermano y decir, no, es el problema ese que tiene él. No, no, no. ¿Cuál es el mío? Señor, ayúdame a resolverlo. Igual que lo de la paja del ojo. Para que puedas ver bien, sacando lo que no nos conviene en nuestra vida. Vamos a estar en pie, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Mira, porque tú viniste buscando una cosa y el Señor te dio otra a lo mejor. Pero si es de Dios, abrázalo, recíbelo. Dice, Señor, me voy con esa palabra. Voy a, Señor, con el poder tuyo, voy a que el hombre viejo se muera. Se muera ese hombre viejo y haya un hombre nuevo, una mujer nueva, una familia nueva. Gente linda, se los dije que el Señor nos pone lindísimos. Entonces el Señor nos hace algo bello en nuestra vida. Para que tú te llenes de paz, de consuelo, de gozo y para que el poder de Dios empiece a actuar en nuestra alma. El poder de Dios está disponible para los que se revisten del hombre nuevo, creado en Cristo Jesús. Entonces, yo te invito, vamos a inclinar nuestro rostro un minutico. Esto es entre Dios y tú, entre Dios y yo. Vamos a inclinar nuestro rostro, hable con Dios y dígale algo de lo que usted siente que Dios le dijo. Habla con Dios y entonces después yo quiero orar por ti. Un minutico, habla con Dios. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, tu alabanza la Señor, te necesitamos mucho en esta tarde. Hemos recibido tu palabra y queremos decir amén a tu palabra. Queremos que tú nos ayudes a practicarla. Tú sabes quién es la persona que tú has tocado. Tú sabes la persona que tú le diriges una palabra diciendo: hijo mío, quiero que hagas morir lo terrenal. Quiero que te proyectes conmigo, quiero que avances conmigo. Tengo bendiciones, tengo triunfos, tengo victorias esperando. Tengo oraciones que voy a responder. Tengo poder para derramarlo sobre tu vida. Tengo sanidades que voy a hacer. Pero necesito que hagas morir lo terrenal. Tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a hacer morir lo que no conviene en nuestra vida, lo que está dañando las relaciones, lo que está dañando que tus hijos avancen, lo que está dañando que la iglesia triunfe y que la iglesia exhiba que tienen al Padre Celestial. Ayúdanos en esta iglesia. Queremos avanzar contigo, queremos tener triunfos contigo. Oro, Señor, bendice a aquella persona que tiene un corazón disponible y dice: yo recibo la palabra de Dios y quiero salir de aquí para practicarla. Bendice esa vida, bendice esa alma. Pon disponibilidad en los que no puedan estar sintiendo toda la disponibilidad de lo que tú estás demandando. Bendícenos, Señor, para que tú puedas romper aquello que es una esclavitud sobre el alma.
para que tú puedas romper aquello que destruye la vida, para que tú puedas, Señor, romper con lo que no te agrada en nuestra vida. Rompe con eso, Señor, y trae una liberación de todo mal, de toda destrucción, de todo negativo que también destruye tus hijos, destruye la familia, destruye la sociedad. Quita eso en el nombre del Señor Jesucristo. Glorifícate, glorifícate, reprende la obra de las tinieblas, sana a los enfermos, los que han llegado, que tienen dolencia física. Tú eres el Dios que sana, y pedimos, Señor, sanidad abundante para tu iglesia y para tus hijos. Muchas gracias por escucharnos. Gloria a tu nombre, por Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Oh, en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alábalo, 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 se Una vez más te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.